Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. La verdad es que pensaba en una figura de la justicia para poder trazar un eje. AMIA, Nisman, corrupción, actual, ¿no? El mapa. Y pensé en Ricardo Sáenz, porque Nisman está en el medio, estuvo en el medio para tratar de recuperar aquello que se había hecho mal, muy mal, de un Estado encubridor. Y estamos acá a 1 año y medio sin saber qué pasó, como entonces, cuando comenzamos a hablar con usted en las primeras horas después de la muerte de Nisman. Claro, como vos bien decís, Nisman asume la investigación del AMIA después de que se cae toda esa investigación que hoy está siendo juzgada como el encubrimiento 1, como le llaman en la jerga de todo este mundo de la AMIA, porque el encubrimiento 2 es la denuncia que Nisman hizo 4 días antes de que lo mataran, porque a mi juicio también lo mataron y lo firmé en la causa. Esa causa, perdón, esa investigación de Nisman que puede llegar a ser reabierta, escuché que el fiscal Moldes planteaba una posibilidad. Esa investigación que tenía en sus manos Alberto Nisman. La posibilidad con Moldes y con algunos otros, el año pasado la planteamos siempre, ese archivo no es definitivo, ya lo ha dicho otra sala de la Cámara Federal. Hay gente que está trabajando para que se reabra, yo tengo la esperanza de que se va a reabrir, sea en el juzgado de Rafecas o sea en otro juzgado. Y esa es la peor denuncia que tiene este gobierno. Yo coincido con todo lo que vos decís, la obscenidad de los dólares que van en bolso, que se ven en cajas, que se ven contando mientras se fuma un habano. O sea, yo creo que todo eso no se vuelve, ese gobierno no vuelve de todo eso. Pero eso es plata. Si bien la corrupción mata, esa plata significa muchas vidas de chicos que no son alimentados, muchos hospitales, todo eso lo sabemos. Pero la denuncia de Nisman es el encubrimiento de la muerte de las 85 víctimas de la AMIA. Y el hilo que vos decís que es la corrupción, la hipótesis más clara, aunque Nisman la hubiese esbozado y no la hubiese hecho más explícita, es que puede haber ahí un movimiento económico con Irán, y eso también generaría seguramente corrupción porque era a través de Venezuela. Entonces el hilo de la corrupción en realidad atraviesa todo esto. O en todo caso, las comprobaciones generadas post muerte de Nisman, 1 año y medio hasta aquí, de los negocios con Venezuela, de donde ponía una mano debido, había una sospecha de alguna corrupción extra que hoy estamos reconstruyendo, hace mucho más verosímil efectivamente las sospechas de Nisman sobre corrupción con Irán. Y que aparte la denuncia de Nisman es la única explicación razonable que tiene el pacto con Irán. No hay otra, no el le pacto con Irán otra. No tiene ninguna explicación, salvo el levantamiento de las alertas rojas que Nisman mismo había conseguido. Por eso Nisman se pone de esa manera y en 1 año y medio redacta esa renuncia. Elemental, Ricardo, ¿dónde están las pruebas que recolectó Nisman? Si Nisman pudo recolectar esas pruebas, ¿puede otro fiscal u otros fiscales hacer lo propio? Se ha generado un mito con la prueba. La prueba está junto con la causa archivada. Las pruebas están. ¿Qué falta? ¿El razonamiento, el expertise, lo que Nisman conocía a partir de haberse dedicado expresamente durante tantos años? Yo creo que todo esto fue lineal. A Nisman lo mataron para que no hablara el lunes. Y además de eso, también lo mataron porque no sabían cuáles eran las pruebas que él había presentado. Porque esto es algo que se pierde de vista. Él el miércoles 14 presenta la denuncia, pero la presenta sin las pruebas. Durante todos esos días hubo gente que lo llamaba, le decía que le ofrecía cajas de seguridad, que le ofrecía esto, que le ofrecía lo otro. Hay un montón de llamados que se están investigando. Y la prueba, los colaboradores de Nisman llorando el lunes, la juntan y la llevan. Y la aportan al juzgado. Lo que se hubiese necesitado era jueces y fiscales independientes. Porque no vas a encontrar en toda la jurisprudencia del Fuero Federal una denuncia de tal magnitud que no se abra. No existe. Rafecas no la abrió, la Cámara Federal Sala Primera lo confirmó y el fiscal Javier de Luca confirmó, como decíamos el año pasado, justicia legítima. Justicia legítima, basta nada más que abrir la página web de justicialegítima.org y van a ver ahí los nombres que aparecen. Esto no es un scratch, sino que es googlear y aparece la página web. En este rompecabezas de un libreto realmente
fantástico, fantástico de toda la fantasía que se puede incorporar, tenemos a un Lázaro Báez que le presenta a la Cámara un escrito en donde acusa al juez Casanelo, a la fiscal Gils Carbó, al fiscal antilavado nombrado por Gils Carbó, Carlos Gonella, y a Ricardo Echegaray como una especie de operativo, de operadores para cortar la ruta del dinero o cualquier tipo de indicio de delito en Lázaro Báez. Digo, es la jefa de los fiscales que está acusada por quien fuera el colaborador de Néstor Kirchner durante casi toda su vida pública. Es que lamentablemente lo que dice Báez es cierto. Vos sos cordobés, no tengo que explicarte quién es Carlos Gonella. No. Como yo estoy explicando ahora está escondido en Córdoba, porque Carlos Gonella estaba al frente de la Procelac, logró que Báez y Martín Báez fueran sacados del primer requerimiento de instrucción y por eso está procesado y con procesamiento firme de segunda instancia de la Cámara Federal. Y la diputada Elisa Carrió tiene acusada a la jefa de los fiscales, a la doctora Gils Carbó, como encubridora en esa misma causa. O sea, el imputado es el que tiene que salir a explicar qué es lo que posiblemente pasó. Yo no estoy diciendo que Gils Carbó le dio la orden a Gonella de encubrir a Báez, pero yo sé y presumo que alguien de la poca experiencia que en ese momento tenía Gonella no podía hacer este tipo de cosas solo. A mí me dicen que en el fuero están esperando que el juez Casanelo tome una decisión propia de apartarse porque las evidencias en su contra de su relación con Cristina Fernández de Kirchner son abrumadoras, pese a algunas pruebas últimas que habían dado que no había estado presente en Olivos. Aquí, ¿quién tiene la última palabra? ¿La Cámara? ¿Estamos esperando que la Cámara se expida? La sala 2 de la Cámara, cada vez que el expediente va a la Cámara, le llama la atención. Algunos esperaban que lo fuera a apartar. Yo no conozco el fino de lo que está pasando ahí, pero la verdad que las cosas que se escuchan o que se ven, a ver, si yo estoy en ese problema y la única alternativa o la única, no quiero llamarla excusa, la razón que yo tengo para dar es que yo figure en una antena de la Quinta de Olivo porque mi suegra vive ahí y además me están tirando todo lo que me están tirando, me excuso solo. No necesito que la Cámara me aparte, me excuso. Largo el expediente. Pero bueno, esas son decisiones personales, el tema de las excusaciones. Las recusaciones no, la toma el de arriba y te saca la causa. Con lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, me recuerda a un caso emblemático de la justicia penal en la Argentina, que fue el caso María Soledad Morales. Sobre la cuestión de las pruebas y el valor de los indicios, las pruebas concretas, cuando una investigación penal, cuando una investigación busca adrede ser malograda, como pasó con el encubrimiento de la AMIA, por caso, en esa mega investigación fallida, con cadenas de encubrimiento, pero que se puede llegar a una condena a través de una cadena de indicios, una cadena indiciaria. Hoy no sabemos qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner, pero todos los indicios que van rodeando a la expresidenta, a sus principales colaboradores, las causas que se acumulan con Julio De Vido, los colaboradores de Julio De Vido, secretarios jardineros, mucamas, amantes, no lo sé, la verdad, qué categoría ya van a aparecer, son concurrentes y el indicio de acá, que aquí hubo una asociación para. Sí. Salvando las distancias, la situación de Cristina es parecida a la que yo expliqué de Gils Carbó y Gonella. O sea, no sé si De Vido hacía estas cosas solo, supongo que no. Nadie hacía estas cosas solo. Todos sabemos que... era un gobierno, es una matriz. Pero, Ricardo, era un gobierno que se jactaba de tener dominio sobre los propios. Claro. Los ministros no hablaban con periodistas por temor a ser, porque eran espiados, tenían teléfonos pinchados. Néstor Kirchner tenía una CIDE paralela, lo acaba de decir Estiuso, independientemente de la opinión que tengamos de Estiuso. Resulta que ahora todos actuaban solos. José López actuaba por sí mismo sin que supiera De Vido. De Vido actuaba solo sin que supiera Cristina. No, la verdad que es tomarnos el pelo. La verdad que creo que no es así.
Lo que sí se puede explicar, que a mucha gente se dice, bueno, ¿por qué Cristina no va presa? Acá se puede explicar a nivel del derecho procesal. Yo no creo que haya peligro de fuga o peligro de entorpecer investigaciones respecto del expresidente. Sí lo había con Báez, que lo agarran arriba de un avión y parecía que se iba. Con López, que estaba escondiendo plata y no sabemos si se estaba yendo o no se estaba yendo. O sea, hay una serie de personajes que pareciera que no tienen peligro de fuga. Ahora, el problema son las condenas. Porque Jaime, por ejemplo, termina preso porque acumula 2 o 3 condenas. Por acumulación. Entonces, si hay alguna expectativa de que algunos personajes vayan detenidos o presos, yo creo que va a haber que esperar las condenas, no antes de una sentencia. En todo caso, Cristina preso o no, puede llegar a ser parte de la, no sé, voracidad de la lógica simbólica, ¿no? Sí, es un símbolo de la sociedad. Bueno, lo importante es saber que la justicia en el mientras tanto, y como usted bien ha planteado, se tienen que dar 2 supuestos, peligro de entorpecimiento o peligro de fuga, ¿no? La regla es la libertad, la excepción, ¿no? en un sistema de derecho. Pero lo interesante sería ver que la justicia, los mismos jueces que eran lentos antes de ayer, vayan operando, digamos, vayan actuando y perseverando hacia una investigación más profunda, lo que le dice la Cámara Casanelo. Por eso digo, la asociación ilícita está casi a la vista de todos, es como un rompecabezas muy evidente, falta que acomoden las piezas y las junten. Independientemente de las estrategias, que a lo mejor sea mejor en el mientras tanto investigar las causas individualmente, esto lo hemos hablado con Margarita Stolbizer, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Yo también lo he hablado con Stolbizer. Hace unos meses yo pensaba que tenían razón los que decían que había que juntar todo y hacer una mega causa. Ese creo que es el negocio de los imputados. Así. Me lo explicó un amigo mío, amiga, A ver, fiscal de juicio. ¿por qué? Me dijo, si a mí me das pequeñas causas y yo los voy consiguiendo que los condenen, consigo la acumulación de condenas. La gran causa de la Asociación Ilícita Nacional y del latrocinio del gobierno kirchnerista va a durar 50 años. Este es el riesgo. Y la verdad que me quedé pensando si no tenía razón. Es decir, encarar una mega causa para llegar a un plexo probatorio llevaría muchísimo tiempo. Sí, las causas están relacionadas, pero no es necesario que se acumulen jurídicamente. La verdad que me dejaban pensando. ¿Hay registros en la historia nacional de un movimiento de pruebas, de registros, de imputaciones hacia un gobierno recién salido como esta? No. Y la verdad que por lo que se ve no son maniobras sofisticadas, con lo cual la prueba se hace más fácil de alguna manera. O sea, como leímos la otra vez, si yo cuento la cantidad de media luna que compramos durante la semana en que el hotel estaba lleno, y la verdad que la prueba se hace, los indicios esto que vos explicabas se van sumando. O sea, no hay lavadero de sábana, no hay media luna, no hay café, no hay azúcar, pero el hotel está lleno. Ese tipo de pruebas son contundentes cuando uno tiene que llegar a una resolución judicial. Por último, la actitud del gobierno nacional, del dejar hacer, que los jueces hagan. Paralelamente, un consejo de la magistratura que vigila, dicen que vigila, no es que van a esperar renuncia de jueces como se esperó la de Ollarvide, por Dios, con el patetismo con que ese juez circula fuera del fuero ahora. Sí. ¿Es una estrategia correcta a su juicio? ¿Es una estrategia sostenible en el tiempo por el gobierno? Yo espero que sea sostenible. Es, en definitiva, la que manda la Constitución. Lo que pasa es que venimos de décadas de jueces que no están acostumbrados a esa dinámica y que están viendo ahí, pero no viene nadie llama, ¿qué está pasando? Es lo que debería ser y yo espero que el gobierno lo pueda seguir sosteniendo. Hablamos de la investigación que llevaba adelante Nisman. La muerte de Nisman. En la puja entre la justicia federal, la justicia ordinaria, su propio pedido, el juego del laberinto procesal. ¿Cree que hay luz al final del túnel para saber de qué murió? ¿Cómo murió?
Lo difícil va a ser determinar quiénes lo mataron en ese lugar ese sábado a la noche, porque yo creo que muere entre la última vez que cena y la madrugada del domingo, por hacer ciertas pericias que hay, ¿no? ¿Quién lo mató en ese lugar? Va a ser casi imposible determinarlo porque ya vimos cómo está el lugar, o sea, de ahí no se puede sacar ni huellas, ni ADN, ni nada. Ahora, ¿quiénes fueron los autores intelectuales, como ahora se llama la cuestión? Yo creo que es más probable. Es más probable. No son tantas las alternativas. Llegar a la autoría intelectual de la muerte de Nisman a partir de la profundización de la investigación de Nisman. Totalmente. ¿Es el camino? Yo creo que es el camino, están atados y cuando uno no sabe por dónde arrancar la investigación de un homicidio hay que pensar a quién le convenía que esa persona esté muerta. Y no hay tanto candidato. Ricardo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Este será un diálogo con puntos suspensivos, ¿no? Porque la justicia, o en todo caso, esta saga no nos da respiro.